De ingeniera química a TikToker. Literal. Siento que a los financieros les gusta hacernos sentir a los no financieros como que no sabemos nada. Yo soy Maca Riva. Una mujer que sabe de negocios, finanzas empresas, y los chismes. casos más- Maca Riva, ¿cómo estás? ¿Cómo convenzo a la gente que ya está hablando de esto de que eso es falso? No, más bien un boom. La historia es... Nos enseñaron a que, bueno, en una empresa solo se puede hablar bien, nadie se puede equivocar, o sea, allá nadie estornuda, allá nadie va al baño, o sea, todo el mundo es perfecto. ¿Tú crees que en la era del internet la gente no va a hablar del... Soy Santiago Naranjo, apasionado por los negocios y Chief Revenue Officer en Vitec. En este podcast hablamos sobre lo que realmente está cambiando el juego y la estrategia detrás de la transformación global. Prefiero que me cancele el internet a como que tener que... Acá estamos en Vitex Connect Latam en Ciudad de México. Para mí, para todo Vitex y toda nuestra comunidad, es un honor tenerte acá. Ay, muchas gracias. Estamos en un espacio donde nosotros aprovechamos México como es un epicentro de conexiones, porque hoy México está trayendo personas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, Perú, Colombia, y Vitex Connect nos ayuda como a celebrar esto, y la Ciudad de México, lástima los trancones y todo, pero es un lugar donde a toda la gente le encanta ir, le encanta visitarte. Sí. Si me contaron un poquito de tu perfil, nos encantó por dos cosas. Uno, porque la principal saga que estamos haciendo ahora, que nos tiene encantados, es una saga sobre mujeres emprendedoras que realmente están transformando los negocios, y tú eres una inspiración, no solo para mí, sino creo para toda nuestra audiencia. Y segundo, esa personalidad, esas ganas, esa frescura, esa irreverencia en el buen sentido de la palabra, nos emociona. Entonces, gracias por venir, gracias por ser parte de esta edición. Y la idea es que para los pocos que creo que sean los que no te conocen, les cuentes un poquito quién eres tú y cómo es tu podcast, y les des una visión. Me encanta. Primero, gracias por invitarme y gracias por la paciencia. Pues mira, hoy soy comunicadora. Es difícil, siento, que describir qué hago hoy, pero soy comunicadora. Tengo un podcast que se llama Chisme Corporativo. Sí. Es un podcast divertidísimo. Si no lo han escuchado, todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Lo recomiendo. Lo recomendamos, y básicamente lo que tenemos, o sea, la misión que tenemos Rosa Laura y yo es lograr que los negocios y el análisis de empresas sea divertido, ¿no? Un poco nuestra visión es que no tiene que ser estructurado, no tiene que ser necesito analizar los números, los ratios, el EBITDA, sino más bien hacerlo de una forma cercana, como en formato chisme. Te cuento qué estaba haciendo este cuate el día que cerró el deal, ¿no? Como que tener más ondita. Y también creo contenido en TikTok y en Instagram. Seguramente para cuando salga este podcast ya habré sacado mi segundo podcast, que es Noticias de la Semana, que básicamente tiene el mismo propósito, ¿no? Es, oye, hay un gran porcentaje de la población que no quiere consumir noticias todos los días. Lo que quiere es enterarse de qué está pasando en el mundo de los negocios una vez a la semana, poquito, 10 minutos, 15 minutos, ¿sabes? Y con eso ya decido, como tú me estabas diciendo justo antes de entrar, en qué profundizo, qué tema sí me hace sentido. Entonces, a eso me dedico hoy. Mi background, yo soy ingeniera química, y mi carrera profesional, qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, qué raro. Pero- no sé pero ya nada de química. Yo soy ¿verdad? ingeniero Pero- financiero, pero te digo que entre ingeniería, Sí, química y comunicación, ¿cómo lo haces? algo así. ¿No? Es así un brinco de carrera. La ¿Cómo verdad, fue eso? Mira, yo empecé mi carrera profesional en fondos de capital, siendo Wow. analista financiera. Nunca ejercí, solamente tuve un trabajo de ingeniera química, que fue como 2 meses en una petroquímica, y yo no venía al caso, no era mi perfil. O sea, sí, llegué al trabajo y dije que me equivoqué los últimos 4 años, pero fue así de, ¿cómo no vine aquí el día 1 antes de Antes de escoger inscribirme en la carrera? universidad. Y empecé trabajando como analista financiera. Me encantó el trabajo de analista. Se me hizo muy Ok. interesante. Tuve acceso a muchas empresas. Luego emprendí, tuve una marca de productos para el cuidado de la piel que vendimos. Y en ese inter, cuando justo nació mi hija y yo acababa de dejar de trabajar en la empresa que tenía, dije, voy a empezar a crear contenido en TikTok de lo que yo hacía en mi vida pasada, como el análisis de empresas. Ok. Y a ver si a la gente le gusta. Y gustó, surgió el podcast y hoy soy TikTker. Eso es. Long De story ingeniera short. química a TikToker. Literal. Chicos, reto a algún TikToker que se vuelva ingeniero químico. Lo quiero Así. ver, lo quiero ver. Así fue. Ese concepto de analizar profundamente las compañías, pero contarlo de una manera simple y fresca, Sí. no es algo fácil. La gente cree que es como, no, simplemente ya, ella se le ocurrió, no, ella hace un proceso investigativo. Sí. ¿Nos puedes contar, para arrancar,
un par de casos en los cuales tú has dicho, pues pucha, si yo no lo explico fácil, nadie lo entiende. Sí, a ver, totalmente. Fíjate que muchas veces cuando me encuentro a gente en eventos así me dicen, qué padre, ¿cómo se te da de que agarras tu celular y cuentas lo que pasó con la acción de Nvidia? No, o sea, no te creas que yo voy caminando y pienso, ¿sabes qué? El valor está atado a la utilidad. No, o sea, por ejemplo, el podcast es un formato, es comentario, dura Sí. 1 hora y media. Para 1 hora y media más o menos tenemos como unas 12 hojas de guión Wow. para 1 hora y media, más lo que estamos platicando, ¿no? Sí. Entonces, te voy a contar un ejemplo que fue de los primeros episodios. Nosotros empezamos el podcast hace como un poco más de año y medio, o sea, casi cercano a 2 años. Me late Ok. que en febrero cumpliremos 2 años y justo se acababa de lanzar ChatGPT en noviembre. Y entonces era difícil explicar el ecosistema de inteligencia artificial en ese momento, ¿no? Como que todavía no sabíamos cuál era el potencial de Nvidia, no sabíamos qué iba a pasar con Oracle, ¿no? Como que el ecosistema no estaba tan claro. Y dijimos, vale la pena hacer un episodio ahorita y después ver cómo evoluciona. Y lo acabamos de hacer uno nuevo, ¿no? Que fue como 22 meses después. Y hoy lo veo y pienso, si era algo muy complejo de explicar en ese momento, porque no estábamos explicando qué iba a pasar con la inteligencia artificial, pero íbamos a explicar cómo surgió, ¿no? Ujú. Y la historia era súper complicada porque Elon Musk se había sentado con Sam Altman y se habían juntado y habían dicho hay que proteger a la humanidad de la inteligencia artificial. Y entonces surgió OpenAI y creo que ese era un ecosistema bien complejo que hoy veo el capítulo y me siento muy orgullosa de ese capítulo. Me encanta, lo veo y digo, qué bien lo explicamos para el momento del tiempo. Hay mucha gente que lo ve hoy y dicen, oye, pero faltan 1000 aristas, ¿no? de la industria. Y yo pienso, claro, ya el update, ya podemos entender mucho mejor qué era lo que iba a pasar, pero creo que ese es uno de los capítulos que explica mucho lo que hacemos. O sea, es entender qué está pasando con la industria. No somos periodistas, ese es otro como misconception que tiene la gente, que nosotros no hacemos investigación propia. Nos llegan un chorro de mails así de, Maca, yo trabajo en tal empresa y te quiero contar lo que está sucediendo adentro, ¿no? Y yo les contesto, ¿no? Como, no, o sea, busca el Reforma, porque nosotros solamente usamos fuentes ya publicadas. ¿Qué nota? Más bien lo que hacemos es juntar la información y traducirla. Y creo que eso explica muy bien, porque había poco material, pero había que explicar la industria a fondo y había que explicar a los personajes porque los personajes iban a ser claves y es de mis capítulos favoritos. ¿Qué nota? Voy a ir a verlo porque la gente con los que he hablado, inclusive mi esposa, yo soy ingeniero financiero, Ya. y ella después me decía, ¿y tú por qué no me explicas las cosas así? Y Oye, yo tengo una teoría, no te va a gustar, ay, pero ahí Dios. te va. Ok. Siento que a los financieros, y yo lo viví un poco como de una carrera muy técnica a llegar al mundo financiero, Sí. les gusta hacernos sentir a los no financieros como que no sabemos nada. Yo me acuerdo estar en esas primeras juntas y estar con un cuadernito apuntando así de que evita tal Bobby. valuación y luego ir a googlear. Entonces, es un mundo como de acrónimos, de palabras, les gusta sentirse superiores, la neta, a los financieros acá entre nos. Y entonces esa es mi teoría y lo que yo digo es no, o sea, hay que sacarlos porque hay que nosotros explicarnos entre no financieros. Me encanta, me encanta. Te digo pues que es un concepto muy fuerte. Y aquí entramos al concepto de storytelling. Sí. Tu podcast es uno, pero yo creo que todas las compañías están viendo lo poderoso de tener una buena narrativa y lo peligroso de tener una mala narrativa. Sin duda. ¿Se te ocurren algunos ejemplos donde hayas visto algunas empresas que les haya ido muy bien por una buena narrativa y lo contrario? Mira, te voy a decir un ejemplo muy extraño, pero lo tengo de ayer porque ayer hice una conferencia de este tema. En la industria del cemento en México, Ok. tienes a Cemex y a GCC. Sí, La neta, los dos hacen relativamente lo mismo. sí, La neta, GCC va mejor que Cemex ok. y la acción de Cemex va mejor. Y la razón es porque la narrativa de Cemex es súper sexy. Traen a un nuevo CEO, cuentan la historia de cómo este nuevo CEO va a lograr transformar la industria del cemento y entonces la prensa agarra la historia Claro. y entonces gente como yo está leyendo el análisis y le llama más la atención Cemex y entonces estoy hablando en este podcast que nada que ver de Cemex Sí. y esto se vuelve un Boom. boom, porque la historia es más relevante que el detalle de lo que está sucediendo Que la en los realidad que se financials. ejecuta. Exacto. Y El sobre todo, cemento. cómo lo cuentan. El cemento no le importa a nadie, ¿no? Sí. O sea, le importa la verdad, ¿no? Nadie Sí. se despierta y piensa como, no, qué curiosidad tengo del cemento. Hoy, ¿sabes qué? Tengo una duda. ¿Qué es el cemento realmente, no?
Y para mí tiene mucho que ver con cómo cuento esos resultados. Siento que a las empresas les falta, y ahí te va, tradicionalmente creo que existe el área de PR o de comunicación corporativa Sí, y existe el área de marketing. Y para mí esas áreas no deberían de vivir separadas, porque noto que muchas veces nosotras, ¿no? Nos llega el comunicado de prensa o nos llega la campaña del producto, pero nunca nos llega la campaña de la empresa. Y creo que debería de ser más común hacer campañas de la empresa. Y más hablando hoy y hablando de e-commerce y hablando del mundo digital, donde ese founders content, o sea, tú oír de la mano del fundador qué está pasando, qué retos se enfrenta, es mucho más sexy que te Total. diga, mi producto hace ABC y me dio igual y ya en 3 minutos se me olvidó. Yo creo que también el marketing corporativo está cambiando porque Total. ese concepto del, no, el perfil de la empresa, la marca de la empresa, la misión, visión, el LinkedIn, para mí ya es un cementerio. No sé qué Sí, opinas. te mueres de la flojera. O sea, para mí el sweet spot, y nadie lo ha logrado, ¿eh? No sé quién sea quien lo logre, siento que los gringos lo hacen bastante bien, pero para mí una empresa que logre comunicar como comunica el TV y Notas, o sea, ¿qué está haciendo con este? Y resulta que este deal pasó porque los 100 millones de dólares los trajeron de esta operación y ta. Y que te logren enganchar, esa va a ser la empresa de la que nunca se pare de hablar, que para mí pasa con Meta, pasa con OpenAI, pasa con Oracle. O sea, son telenovelas, que si Son Elon Musk se hizo amigo novelas. de Trump, que si no sé qué, son telenovelas y por eso la gente está constantemente hablando de esas empresas. Sino que también tiene que tener que los inversionistas o los CEOs sean muy bold, porque todo Sí. desde la universidad nos enseñaron a que, bueno, en una empresa tiene que hablar, solo se puede hablar bien, nadie se puede equivocar, o sea, allá nadie estornuda, allá nadie va al baño, o sea, todo el mundo es perfecto. En cambio, cuando vemos todas estas compañías gringas, Sí. pues hablan de que Elon Musk se droga, de que Facebook le robaron toda la data, todo el mundo la vendió, de que los carros de Tesla mataron a Sí. todo. Y eso es parte de la noticia. No es que sea bueno o malo, pero se humaniza el concepto de que las empresas la pueden embarrar. Y ¿sabes qué? Que tomar al toro por los cuernos para mí es cuando a mí me buscan y me dicen, oye, hay una crisis, ¿no? Control de crisis. Control de crisis normalmente es, ¿cómo convenzo a la gente que ya está hablando de esto de que eso es falso? No, más bien desde el principio dilo, ¿no? Dilo, oye, está pasando esto, esta es la realidad, nos estamos enfrentando a esto, porque ¿tú crees que en la era del Internet la gente no va a hablar de las noticias que están sucediendo? Por supuesto que no. A nosotros nos pasa mucho, ¿no? Que llega una empresa y nos dice, oye, queremos contratar un episodio de Chisme Corporativo. Va. Y, oye, ¿qué información tienes de la empresa? Y nos mandan medio párrafo. Y es como, son 12 hojas. Yo necesito que me des o entrevistas o información o los estados financieros. O sea, yo necesito carnita. Y si nosotras encontramos algo que sabemos que nuestra audiencia, que además es súper chismosa, va a llegar y va a decir, oye, ¿por qué no están atacando el tema de la demanda de calidad, por Sí. ejemplo, ¿no? Es mejor atacarlo y decir, tienen esta demanda de calidad, pero históricamente ganan todas las demandas de calidad. A la gente no le vuelve a importar. Y aprovechas eso para generar más voz a Claro, voz, más la gente empieza a hablar de tu totalmente. marca, como que Total. ahora estamos hablando de Cemex. Sí, Empieza, y aquí estamos. aquí estamos, empiezan con cualquier noticia, buena o mala, porque todas las compañías tienen cosas buenas y malas, las utilizan a favor de una narrativa Sin duda. que después las puedes operar. Sin Me duda. encanta, me gusta mucho ese concepto. Ahora vamos para otro concepto que es inteligencia artificial. Sí. Se nos metió por la ventana de la casa Por todos lados. y ya no hay cómo vivir No. sin eso. No puedes ir a una reunión familiar y no hablar de AI. No puedes ir a una reunión religiosa y no hablar de AI. No puedes ir a una reunión de trabajo y no puedes hablar de AI. No. Y todo el mundo empezó a hacer su propia narrativa. Hay personas que le tienen miedo, hay personas que están hablando del apocalipsis, hay personas que dicen que van a despedir a 1.000 millones de personas, otros que las bots van a trabajar por nosotros. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué stack usas? ¿Qué me quieres contar? Mira, soy súper tecnopositiva, primero, ¿no? Ok. O sea, yo amo la tecnología para mí siempre trae cosas mejores. Lado positivo, creo que nos va a hacer mucho más productivos y yo estoy soñando con la semana laboral de 3 días. Ay, qué delicia. Imagínate la delicia que puedas ser tan productivo que puedas tirar la flojera 2 días a la semana. Ese es el sueño. Y para mí la inteligencia artificial nos acerca. Yo como la uso en todo, la verdad. Todavía como que más laboral que personal, es una realidad. Ok. O sea, como que para mí es mucho más relevante ser eficiente en mi vida laboral. Pero, por ejemplo, el research, ¿no? De los capítulos. Normalmente nos tomaba como unas 40, 45 horas cada capítulo de investigación. Y de esas horas,
15 horas o 12 horas se iban a la búsqueda de fuentes. O sea, ni siquiera la lectura de fuentes al análisis. Era Validar la fuente. exacto. ¿Dónde está la fuente? Esta es la fuente correcta, este es el libro. Sí deberíamos de leer este libro. No, tal. Y era muchísimo trabajo. Y ahora eso me toma 15 minutos. Wow. Entonces, uso una mezcla de ChatGPT y Perplexity, tengo las mejores fuentes y sobre eso leo y construyo. Y entonces 15 horas se volvieron 15 minutos y ya yo puedo usar las siguientes 10 horas en hacer el análisis, en ver mi punto de vista, en ver la opinión, en comparar las fuentes, ¿no? En las cosas que son más de valor. Y eso me fascina. Otras cosas que estoy probando, pero no estoy tan convencida, son dispositivos. ¿En serio? Sí, ¿Dispositivos? ahí te va. Bueno, traigo mis Meta AI. ¿En serio? Fan y no fan. No entiendo el punto si no eres creador de contenido. Te ves súper elegante, solo para que te digas. Gracias. No sé si te funciona la AI o no, pero elegante te ves. La verdad creo que eso va a hacer que sean adoptados masivamente. El Ok. otro día vi a alguien y le dije, la verdad te ves normal, ¿no? O sea, siento que cuando salió el Google Glass, no sé si te acuerdas de esa era, Sí, sí, 2012, la gente se veía tan mal No. que obviamente nadie se los quería Astronautas, poner. sí, O sea, sí, sí. te veías ridículo y no te quieres ver ridículo. Me gustan, grabo videos, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a hacer un día conmigo. ¿Y qué hiciste? Fui a este podcast, jajaja, y entonces van a salir ustedes y tal. Me gusta, va, ok, 6 de 10. Ok. Luego estoy usando uno que sí no traje porque traigo un problema, según yo, con la información. No sé qué tan confidencial es la información, porque es un dispositivo que compró Amazon que se llama Bee. Y es una pulsera muy chiquita que no tiene pantalla, tiene nada más Ok. una como cosita No, negra. no la conozco. Voy a investigar Los acaban después de de comprar este y podcast. por una millonada. Son una startup y básicamente lo que hace es que te escucha durante todo el día. Escucha tus conversaciones, escucha lo que tú dices y al final del día te da una lista de tareas pendientes, te hace recordatorios, te salen flashcards como no te olvides que dijiste que ibas a mandar un correo de tal cosa y te empieza a conocer y empieza a ver cuáles son las actividades más relevantes para ti, cuáles menos y cómo es ese flow. Entonces, la verdad, mi problema, ahí te va, es que yo firmo muchos NDAs, ¿no? Y entonces venía en el coche, te voy a contar una historia real de ahorita, y tengo que hacer como una comunicación corporativa y firmé un NDA y me empieza a contar y le digo, no, espérate, ¿no? Porque además no se apaga. Es como solo una cosa que existe, o sea, no se apaga y se prende, solo se le acaba Sí. la pila. Y le dije, ¿sabes qué? Te marco en un rato. Y entonces tuve que dejar el dispositivo en mi coche y luego, entonces no estoy tan segura de cómo se usa, pero sí me gusta mucho la lista de tareas. Cuando se me olvida quitármela, se mete a mi vida personal y eso sí me pone muy de malas, ¿no? De repente la lista de tareas es como, hay un resumen que dice, Macarena tuvo una conversación sobre por qué su hija no debería de Hacer tal y tal y tal. prestarle a su muñeca Ramona a su hijo. Y es como, no, ¿qué? O sea, estás adentro de mi vida. Entonces, eso no me gusta, pero soy positiva. Lo que me da miedo es la TAM. O sea, ¿por qué me da miedo Latinoamérica? Porque somos lentísimos adoptando tecnologías. La verdad que veo a las pymes y en el resto de Latinoamérica no sé cómo sea, ¿no? Pero las pymes en México en su mayoría han tardado mucho en la adoptación tecnológica y hoy se están preguntando cómo puedo usar la inteligencia artificial cuando no tienen la data ni siquiera de un e-commerce. Y es como, hijo hermano, llevas toda tu contabilidad en un Excel, sigues vendiendo con papelitos, está imposible que adoptes inteligencia artificial. Entonces me preocupa lo lento que vamos a ir, pero en general no, yo no creo que nos va a quitar la chamba y te lo digo yo, o sea, yo que soy creadora de contenido, que es el trabajo menos necesario para este mundo y que asumo que la inteligencia artificial lo va a tomar rápido, ¿no? Porque no somos tan necesarios los creadores de contenido en el mundo, ¿sabes? O sea, un doctor, una cosa más trascendente. Y me emociona. Yo, por ejemplo, en lo personal, veo muchos creadores de contenido usando avatars, yo no. A mí no me gusta. Creo que no por darme un balazo y porque el avatar eventualmente me agarre mi chamba, pero porque creo que vamos a estar ávidos de conexión humana. Total. Y al final del día hay algo más sutil que te da la conexión humana que solo alguien que parece un humano, ¿no? O sea, por más que se acerque, creo que soy una fiel creyente que hay un tema de conexión energética que no se siente igual cuando estás hablando con un avatar. Y eventualmente no vamos a saber cuando estamos hablando con un avatar como una persona, pero sí creo que va a haber algo que se sienta off. Y la verdad que sí estamos tratando de migrar mucho al mundo físico en ciertas como momentos de conexión, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos haciendo eventos físicos, estamos haciendo corridas con la comunidad para que vean que somos personas reales, que existimos, que podemos, ¿no?, convivir. Entonces, yo soy súper tecnopositiva, a mí me encanta. Me encanta. Sí. El concepto del avatar
voy a traer un poquito de picante. Yo utilizo bastante avatar, Sí. pero sobre todo para la parte básica o repetitiva, Sí. porque estoy totalmente de acuerdo contigo que a la comunidad quiere algo que se conecta. Pero ¿sabes qué me pasaba en estos días? Una vez mi esposa me dijo, Santi, ¿sabes qué? ¿Por qué no me traes al avatar? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, es que tú estás aquí, pero estás desconectado. Entonces, también el ejercicio que ahí tenemos muchas veces los humanos, momentos de desconexión. Sí, total. Offline is the new luxury, sin duda. Exactamente. Entonces yo Sin duda. creo que va a exigir que los humanos, cuando estén presentes. Porque todos vamos a empezar a sentir, bueno, este Sí. avatar tiene algo off, pero también como ese otro humano tiene algo off. Sin duda. Porque todos justo. queremos con una conexión energética. Total. Y me Totalmente. encanta. Y sí creo que me da un lag, porque a mí me pasa mucho que, no sé, hoy tuve un día, o sea, tuve una conferencia en la mañana, vengo acá, y pasaron 40 noticias que no voy a comunicar, ¿no? Si tuviera un avatar, pues las hubiera podido comunicar, pero también un poco el mensaje que yo tengo hacia mi comunidad es estar tranquilos, o sea, no tenemos que estar up to date al minuto, ¿no? Somos gente que no se quiere enterar de las noticias, pero sabe que tiene que. No, pero, y te digo una cosa, como consumidor de tu podcast, lo que más me gusta de tu podcast es esa frescura que tú estás ahí. O sea, que Sí. yo siento que tú estás conectada, te ríes, la Sí. cagas, o cambias una palabra, miras Sí. para abajo, miras para arriba. Entonces, yo me logro conectar contigo. Tú no Sí. me conocías, pero tu audiencia se logra Sí, conectar. Entonces, total. algo también que yo creo que los seres humanos estamos buscando. Totalmente. Maja, eres empresaria mexicana que está empezando a romper barreras de toda Latinoamérica. ¿Qué se siente que pueda seguir creciendo como empresaria? ¿Cuáles han sido los principales retos o challenges para crecer tu empresa que próximamente seguro va a ser un emporio? Mira, el que me viene ahorita a la cabeza es algo que me preocupa, que no me gusta que yo, cuando entré en este mundo, el 100% de mis ingresos no dependían de mí misma, ¿no? ¿A qué me refiero de mí misma? De que al final del día somos personas y el Internet es cíclico, ¿no? Y me preocupa que hoy doy conferencias, doy asesorías en comunicación, tengo cursos y eso solo depende de mí. Y si el día de mañana yo digo una estupidez, esa estupidez hace que yo ya no tenga negocio. Entonces, mi preocupación ahorita es cómo me diversifico y cómo logro con mi marca personal crear algo que eventualmente como que ya deje de ser mío, ¿no? En su momento yo estuve en el e-commerce, en el mundo de la belleza. Fui muy feliz, me encantó. No creo que sea el fin, o sea, no estoy en un momento de vida donde puedo tener en paralelo dos negocios. O sea, tengo un hijo de 5 meses y una hija de 3 años y no puedo más del agotamiento. O sea, estoy viviendo al límite de mi capacidad, pero sí creo que a finales del próximo año, cuando mi hijo ya tenga 1 año y cachito y empieces a ver la luz al final del túnel. Yo tengo un bebé 34 días. Mi esposa está sola en Medellín. Qué duro. ¿Es tu un momento- primero? el primero, papá Se primerizo. pone mejor, tranquilo. O sea, Ok. dile a tu esposa, vas a salir de esto. Yo me acuerdo los primeros días pensar, me voy a ir del país. O sea, ¿qué hice? De verdad que mi esposo es buen papá, los voy a dejar con él, van a crecer bien y nunca van a saber de mí, ya sabes. Pero se pone bien. Yo creo que a finales del próximo año me gustaría empezar a diversificar. Ahora me estoy volviendo inversionista. Qué bueno. Lo que estoy buscando son como emprendedores que tengan un producto que haga sentido, pero que no sean buenos comunicando, porque eso Ok. es lo que yo hago bien. Y yo ayudarlos con esa parte de comunicación, pero sobre todo yo regresar al emprendimiento con algo que no dependa de mí. Creo que va a ser clave, ¿no? Viene en mi siguiente etapa. Entonces, me emociona, pero también al mismo tiempo me preocupa. O sea, siempre cuando estás en el Internet, siempre estás a 1 minuto de la cancelación y yo soy muy impulsiva y la verdad soy como que me gusta ser como soy y prefiero que me cancele el Internet a como que tener que bloquearme en las cosas que pienso. Entonces, quién sabe, a ver qué pasa. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también eso es lo que todos admiramos de ti. Sí. Que tú quiebras los estándares, que tú eres referente, que tú no tratas de encajar. Sí. Y me gustaría que tratáramos de invitar a más gente a hacer eso, porque yo siento que de pronto en Latinoamérica todavía somos un poquito, no sé si la palabra correcta es como morrongos o tratamos de muy conservadores, pero uno ve en Estados Sí. Unidos y en Europa, todo el mundo es como es y no lo bloquean porque algún día pensó Sí. algo. Es que, ¿sabes qué? Sobre todo creo que en el mundo del emprendimiento y de los negocios, hablando en particular, los estereotipos son demasiado fijos. O sea, en Latinoamérica nos cuesta mucho que no nos importe el qué dirán. El qué dirán nos ha pesado mucho, o sea, es histórico, ¿sabes? Y entonces yo lo veo y veo contenido del otro lado, del lado
claramente del internet del que yo no estoy, que es así como, ¿cómo verte para ser un empresario exitoso? 3 pasos. Paso 1, lee un libro en público. Y tú, güey, ¿qué? O sea, si tienes ganas de leer un libro en público, bien por ti, güey. O sea, pero realmente crear una estrategia alrededor de eso está muy bizarro. Es como que creo que a la gente le da miedo. Y lo entiendo porque sí, el internet es un lugar duro. Yo tengo 35 años y yo acabo de empezar a hacer contenido. Llevo 2 años haciendo contenido. A los 33 años, 35 años, la neta me vale madres que me diga el internet. Es una etapa distinta de mi vida. A los 20 no sé qué me hubiera pasado, ¿no? Entonces creo que tienes que tú cimentar en lo que tú crees, quién eres, qué cosas te importan, qué cosas no te importan. Y sabes qué, que cuando tú eres natural es mucho más sencillo crear una marca personal, porque cuando la gente te conoce en persona, a mí me pasa mucho que cuando me conocen en persona me dicen, ay, es que eres igualita que en Instagram, ¿no? Hablas a 2X y eres súper intensa y como que, ¿no? Mueves las manos y bla, bla, bla. Y yo digo, pues sí, porque por eso para mí es más fácil hacer contenido, porque no tengo que hacerlo de una forma. Me gusta. No, creo que eso te simplifica operativamente. Y la otra es que eventualmente, esa es la frase, o sea, la mierda siempre flota. Si tú tienes una creencia, un día en un podcast de 1 hora y media te la van a sacar. Y la vas a decir. Y la vas a decir. Yo muchas veces digo, ya sé que esto es súper cancelable, pero la neta esto es lo que creo y bye, ¿no? Y como eres una persona en la vida real, controlas, si yo estoy con alguien que es súper religioso, yo no voy a dar mi punto de vista cuando yo no soy religiosa. Obviamente tienes un cierto regulador, ¿no? O sea, eres una persona medianamente inteligente y tienes, no sé, o sea, una lógica, pero sí eres una persona similar. Ahora, también es un hecho que como que a veces se nos olvida que la gente que está en el internet no la conocemos, porque solo ves un pedacito chiquitito de tu vida. Entonces, luego hay esa misconception, ¿no? Es como a mí me dicen mucho, es que no hablas de tus hijos porque no te gusta que sepan que tienes hijos. No, porque no voy a estar de que, OpenAI acaba de cerrar un deal multimillonario con Nvidia. Mi hijo se hizo popó. Güey, no viene al caso. O sea, no es mi contenido, ya sabes. Pero entonces, esa es mi vida en este momento, literal. O sea, ¿no? O sea, si me invitas y me preguntas, yo te platico, pero no sé, esa es como la situación. Entonces, yo siento que hacer esa invitación a que te dé igual. La verdad, yo siempre lo platico con Rosa Laura y digo, una persona medianamente decente, inteligente, ¿tú crees que se sienta en el internet a poner de que te ves horrible? No, o sea, yo nunca lo he hecho. Gente que yo conozco que es inteligente y decente no lo hace. No, o sea, no es el tipo de gente al que te quieres acercar. De acuerdo. Sí. ¿Qué le recomendarías a estos emprendedores o empresarios que ellos saben que son muy buenos, pero que también saben que son muy malos comunicando? Se entrena. Todo en esta vida se entrena. Para mí el símil es cuando tú empiezas una empresa, no es como que tú, no sé, eres alguien que vende plantas. No es como que tú sabes todo lo que necesitas saber sobre vender plantas, pero empiezas a vender plantas y te das cuenta que necesitas un camión más grande que el que necesitabas para enviar plumas. Tal vez te das cuenta que el e-commerce tiene que ser distinto porque el lifetime value de la gente es muy bajo. Entonces, para mí la comunicación se entrena. A mí siempre me dicen, es que a ti se te da naturalmente hablar en público. A mí no se me da naturalmente hablar en público, ¿no? Yo me he ido entrenando mucho. En la práctica, obvio, hacia el maestro y subir, empezar a comunicar, tomártelo en serio en el sentido de que es una habilidad que necesitas entrenar y escribir. La gente que dice, quiero crear marca personal, ¿no? Porque para mí la marca personal es muy relevante. Quiero crear marca personal. Y van y ponen el celular y fíjense que hoy me compré una planta. También tengo una empresa de libros y tú, qué flojera ver ese video, ¿no? Como haz un script, copia a la gente. Yo copio muchísimo. Yo agarro Instagram y veo quién me gusta y digo, fíjate qué chistoso cómo visualmente te fue llevando. Por ejemplo, ahorita hay un cuate que sigo de noticias que se llama Johnny Harris y lo veo y siempre tiene como uno de esos como pizarrones que usan los detectives. Sí. Y dije, ¿sabes qué estaría padre? Explicar qué empresa compró a qué empresa con ese estilo visual, ¿no? Y entonces tienes un pizarrón y vas diciendo, y copio esa idea y entonces la ejecuto. Entonces, tomarlo como un verdadero trabajo y algo que tienes que hacer mejor y irlo perfeccionando. Totalmente. Me encantó conocerte. A mí igual, de verdad, muchas gracias por la Espero que se invitación. repita. Sí. Todos te admiramos mucho. Sigue haciendo así diferente, irreverente. Nos vemos todos los martes. Voy a estar ahí viendo tu podcast. Me encanta. Ahí, todos los martes comenten cosas positivas, internet. Un abrazo gigante. Un abrazo. Muchísimas Chao, chao. gracias, ¿eh?